Hablamos ahora de franquicias relacionadas con la alimentación y con productos de calidad autóctonos. Tenemos con nosotros, por parte de la empresa Raza Nostra, al CEO de esta empresa, Carlos Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña por parte de Bodega La Fuente, que es el otro ejemplo que buscamos hoy, su director general, Juan Antonio Sánchez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Si te parece, empezamos contigo. Bien. Porque en el caso de vuestra bodega habláis de un modelo de restauración absolutamente innovador en el que no hay ni cocina ni servicio de mesa. Efectivamente. Y sí que hay un producto muy peculiar, como es la anchoa de Santoña. Es decir, en Bodega La Fuente estamos muy especializados en ese producto, la anchoa de Santoña. Y bueno, pues con respecto a lo que me comentabas, efectivamente no tenemos cocina como tal. No tenemos freidoras, no tenemos fritos, no tenemos planchas, sino que todo lo elaboramos de una manera muy natural, mezclando ingredientes, no solamente anchoas, sino otro tipo de productos también muy marineros, como puede ser el salmón, el bacalao, mojama de atún, etcétera. Y con esto, pues la verdad es que tenemos un tapeo muy ligero, muy fresco, muy natural y muy saludable. ¿Por qué se ha puesto por la anchoa de Santoña? Bueno, pues la verdad es que vimos que la anchoa era un producto muy valorado por el cliente, es decir, una buena anchoa está al nivel de un buen jamón ibérico. Y sin embargo, nos dimos cuenta que en casi ningún establecimiento de hostelería estaba presentada de una manera destacada. Siempre estaba pues, en un lateral de la vitrina, en una zona donde no tenía visibilidad. Y en unas condiciones, con un precio pues quizá demasiado elevado, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahí empezamos a investigar. Vimos que era un producto que la lonja no tenía un precio excesivamente alto, pero que en un establecimiento de hostelería sí. A partir de ahí nos dimos cuenta que era un producto que llevaba un proceso artesanal con mucho valor y una serie de intermediarios desde la captura hasta la puesta en el punto final muy alta. Entonces todo eso lo que hicimos es eliminarlo. De hecho, preparamos la anchoa en el propio establecimiento de cara al cliente y eso es lo que hace que tengamos un producto diferente y, digamos, transmitiendo una experiencia gastronómica in situ al cliente que normalmente no está acostumbrado a verlo. Hace unos años se hablaba de que nuestra anchoa, la anchoa del Cantábrico, estaba en una situación de riesgo de extinción. En los últimos años esta situación ha cambiado. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre conseguir este producto y respetar la fauna marítima? Es cierto, hace unos años hubo unas sobrecapturas de este producto, en concreto la anchoa del Cantábrico, que es una anchoa muy peculiar. Pues el nombre científico es Englaulis incrassicoulus. Y sí que hubo una sobrecaptura y eso hizo que se pusiera en riesgo los caladeros de anchoa. A partir de ahí se establecieron unos cupos, unas cantidades de capturas anuales máximas y eso es lo que hoy en día garantiza que no haya ningún tipo de problema en el futuro ni en el presente en cuanto a las capturas de este producto. Decía antes Juan Antonio que a pesar de ser un producto casi gourmet, el de la anchoa de Santoña, han conseguido abaratar el precio asumiendo con Aves en Santoña la elaboración del mismo. Pero también sus establecimientos tienen una decoración muy concreta inspirada en la arquitectura modernista del siglo XIX. Yo no sé si para quien esté pensando en optar por este tipo de franquicia, este tipo de montaje puede encarecer al final la inversión inicial. No es nuestro caso. Es decir, nosotros tenemos un lema que decimos en nuestra franquicia: no vendemos ladrillo, vendemos anchoas, ¿no? Y lo que intentamos es que la inversión inicial sea lo más reducida posible para el franquiciado, de tal manera que el importe más alto de la inversión vaya a elementos que le van a repercutir directamente en su negocio, como puede ser marketing, publicidad, recursos humanos, etcétera. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos controlando todos los elementos que influyen en la inversión inicial. Es decir, en nuestro negocio trabajamos con elementos de mucha calidad, como puede ser mármol de Macael, maderas de Iroko, etcétera. ¿Qué hacemos? Nosotros directamente contratamos con el marmolista en cantera. Nosotros directamente contratamos con el carpintero. De hecho, con esto conseguimos, nos involucramos mucho más en el proceso. Sí que es verdad que nos da un poco más de trabajo, pero en cambio también lo que conseguimos es eliminar una serie de intermediarios que hace que encarezcan el montaje inicial. ¿Y aproximadamente esa inversión inicial a cuánto has tenido? Sí, la inversión inicial en nuestro local está en torno a 1.000 euros metro cuadrado. Es decir, para un local de 100 metros aproximadamente, unos 120.000 euros. Y esto comparado con otras franquicias de hostelería,
pues estamos muy por debajo, porque actualmente la franquicia está en torno a 300, 350.000 euros. Y eso esta pregunta casi me sirve también para lanzársela después a Carlos. ¿Qué hay que tener en cuenta para abrir una franquicia de Bodega La Fuente? ¿La ubicación, el poder adquisitivo de la zona? ¿Qué es lo que recomendáis? Bueno, en primer lugar, yo lo que recomiendo siempre es que antes de lanzarse a un proyecto como una inversión en hostelería, hay que tenerlo muy claro. A mí me gusta ser muy claro con los franquiciados, le damos mucha información, pero yo siempre digo que si no cree en el proyecto, no pase adelante. ¿Por qué? Porque al final los proyectos es un proyecto empresarial y tendrá dificultades, no nos quepa duda. Seguro que lo vamos a solventar con la ayuda de todos, pero lo primero es tenerlo claro. Y a partir de ahí, en cuanto al resto, en el proceso de montaje, nosotros damos un asesoramiento integral desde el minuto cero. De tal manera que no dejamos que el franquiciado se equivoque ni en la selección del local, ni en la zona, ni en la selección del personal, ni en muchos elementos que influyen en una correcta apertura. En cuanto a la zona de apertura, pues nosotros vamos a zona de bares. Es decir, somos un negocio de tapeo y lo que nos interesa y queremos es estar donde están otros bares. Y convivimos muy bien en ese entorno. Es decir, no somos un local donde vayas a cenar a mesa y mantel, sino que somos un local donde vas a tomar una cerveza, una caña, un vino, un vermú, con una anchoa, con una tapa de ensaladilla, con una tapa de Mohamed atún, etcétera. Ese es el entorno que nos gusta. Carlos, en el caso de hamburguesa y de Raza Nostra, también buscáis eso, allá donde haya más establecimiento de alimentación, más restaurantes relacionados con las hamburguesas y las carnes, recomendáis que vayan vuestros franquiciados. Nuestro concepto es un poquito diferente porque podemos estar tanto en un centro comercial, donde por ejemplo vaya la gente a ver una película de cine, o también podemos estar en la calle. Tenemos dos tipos de locales básicamente, los que están más ligados a oficinas, es decir, el día a día voy a comer, no me llevo el tupper al trabajo y me quiero comer un buen producto de calidad y salgo a la calle y me como una hamburguesa. Pero también va muy ligado al fin de semana, es decir, tenemos esa doble vertiente. Enseguida hablamos de la diversificación por la que habéis apostado en vuestro caso, pero también destacáis, como en el caso de Bodega La Fuente, en apostar por un producto autóctono y de calidad. De hecho, creo que en vuestros orígenes también estaba el dar a conocer y el contribuir a que no desapareciese las razas autóctonas de vacuno. Exactamente. Nosotros empezamos en el año 2003, aunque el proyecto nace ya con mi padre en el año 1973, pero Raza Nostra nace en el 2003 para promocionar, para divulgar las razas autóctonas españolas, que estaban desapareciendo. En España comemos básicamente carne de raza Limousin y Charolais, que son dos razas francesas, que son estupendas y maravillosas, pero tenemos en España más de 45 razas cuyo rendimiento canal, cuyo rendimiento económico es menor, ¿no? Sin embargo, la calidad de carne es muy alta y así surge Raza Nostra. Es posible comer carne de mucha calidad y además contribuir al ecosistema, a los distintos ecosistemas y a la biodiversidad. Y del año 2003 al año 2008-2009 es curioso porque esa necesidad latente existía en el mercado. El público venía a demandar ese tipo de carnes, lo que pasa es que no la encontraban en el supermercado o en el mercado tradicional. Y en el año 2008 es cuando damos el salto a Hamburguesa Nostra. Lo que queremos es democratizar, por decir así, la carne de calidad en un formato como era la hamburguesa. En aquellos años la hamburguesa pues prácticamente era una gran desconocida. Se vendía muy poquito en las grandes cadenas americanas y poco más, ¿no? Y lo que vinimos a hacer nosotros es un caso un poco parecido a Bodegas La Fuente, porque no nacemos como una franquicia al uso, vamos a empezar a montar restaurantes de franquicia, sino que nacemos del producto, en este caso de anchoas, en nuestro caso de la carne. Y nos hemos ido integrando verticalmente hacia adelante, es decir, hemos pasado de la carnicería a la restauración. Hablabas de la calidad de nuestras carnes autóctonas. Si hubiera que destacar una virtud, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían las mejores razas para el disfrute de estas carnes? No hay una mejor raza. Depende del tipo de producto que queramos conseguir. Ahora, por ejemplo, está muy de moda la raza Angus, ¿no? Si queremos conseguir una carne, mejor dicho, con un porcentaje graso, con un sabor, una textura determinada, nos vamos a ir no solo a una raza, sino a una edad al sacrificio, a un sexo del animal. No es lo mismo un macho que una hembra. Es decir, hay muchos tipos de carne, la carne roja, la carne de ternera, la carne de añojo. Lo que nosotros más valoramos en las carnes de razas autóctonas es ese sabor auténtico. No solo que estamos consiguiendo un producto de mucha calidad, sino que estamos contribuyendo en toda la cadena de valor al sector primario, el sector ganadero, que lo ha pasado muy mal estos años,
y que está volviéndose a recuperar esas razas de toda la vida, y es como cuando nos comemos un pepito de ternera y decimos, esto sabe a la carne que comíamos antes, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de carne en España, afortunadamente, pero hasta hace poco en los lineales veíamos 3 tipos de carne, ¿no? Y ese es el proyecto Raza Nostra, divulgar que hay otras formas de comprar y de comer carne. Y en Hamburguesa Nostra, que es el hijo pequeño de Raza Nostra, lo que hemos hecho es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos hamburguesas, ahora tenemos por ejemplo una de ternera charra, de Salamanca, que es una carne con mucha personalidad, con mucho sabor. Luego tenemos la Experience, Galician Experience, ¿no? Que es una carne de vaca gallega para la gente que le guste el sabor muy potente. Luego tenemos ternera blanca de Ávila, es decir, hay mucha variedad en las carnes españolas y nos lo estábamos perdiendo, ¿no? Entonces, Hamburguesa Nostra es un proyecto que nace para decir, hay carnes muy diferentes, la hamburguesa no tiene por qué ser un producto de mala calidad. Si fuéramos a nuestra nave, a nuestro obrador de producción, veríamos como una pieza entera de carnicería la picamos, una pieza que cogeríamos para hacer un filete en casa, y por tanto el porcentaje de grasa es mínimo, ¿no? Y esa dualidad lo ha entendido el cliente, ¿no? Ya que hablas del porcentaje de grasa, ¿dónde está la frontera entre comida basura y comida rápida? Porque no olvidemos que, por ejemplo, sí, un sándwich o un filete a la plancha también es comida rápida. No tardamos nada en hacerlo. Bueno, no sé si hay una frontera exacta, pero te diré que la hamburguesa normal, estándar que hay en el mercado, tiene un 20% de grasa, ¿vale? Nuestra hamburguesa tiene de un 6 a un 8%. Evidentemente, cuanto más grasa, más calorías vamos a aportar al cuerpo. ¿Y es necesario aportar tanta grasa? Pues evidentemente no. La grasa lo que nos va a aportar es sabor, es verdad. Cuando nos comemos una hamburguesa grasienta decimos qué rica está, porque tiene mucha sapidez. Pero no es necesario cargarse de calorías. Nuestra hamburguesa por cada 100 gramos aporta unos 160, 170 calorías, que más o menos es lo mismo que el queso fresco de Burgos. Entonces, se puede disfrutar de una buena carne y al mismo tiempo estar comiendo un producto saludable. Nos quedamos sin tiempo, no es porque queramos ir a probar las anchoas de Santoña o las carnes de Raza Nostra, pero es así. Carlos Rodríguez, CEO de Raza Nostra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Juan Antonio Sánchez, director de expansión de Bodegas La Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.